Originalmente, evidentemente, no tenía pensado grabar este vídeo, la tragedia me tomó completamente por sorpresa. Este es un vídeo de análisis un poco diferente en el sentido en que no tengo como tal un guión. Tengo un par de cosas que me he apuntado, pero no he decidido no tener un guión para este tema tan complicado de tratar. El pasado 10 de septiembre, en el contexto de una disertación, una discusión de diferentes pensamientos en Utah, Charlie Kirk fue asesinado por un disparo. Para el que no lo conozca, él era Charlie Kirk, era un activista político conservador y cofundador de Turning Point USA. Era un pensador bastante cercano a las ideas de Donald Trump, por lo cual generaba bastantes antipatías y bastantes simpatías también. Personalmente, a pesar de que yo soy también abiertamente de derechas, varias cosas con las que no estaba de acuerdo con Charlie Kirk, sin embargo, siempre y en todo momento se le ha reconocido, por lo menos aquellos que consumimos y que conocemos su trabajo, como uno de los pensadores más abiertos al diálogo. De hecho, él era bastante asiduo a entrevistarse con diferentes estudiantes, a participar de distintos foros con gente que piensa de forma diametralmente opuesta a él, de modo que ese era su trabajo hasta el día de su asesinato. Triste y desafortunadamente este no es un caso aislado. El caso de Charlie Kirk asesinado no es un caso aislado en absoluto. Hace poco aquí cubrimos la noticia del magnicidio contra Miguel Uribe Turbay, dirigente del Centro Democrático, senador en Colombia. En su momento, aunque este canal no existía, también asesinaron, y en este caso también con éxito, a Fernando Villavicencio, dirigente anticorreísta en Ecuador. Y no solamente estamos hablando de magnicidios exitosos, también estamos hablando de intentos de magnicidio que afortunadamente no prosperaron. En el propio Estados Unidos tuvieron el intento de asesinato de Donald Trump en el contexto de su campaña electoral. En su momento, en 2018, si no me equivoco, también en un contexto de campaña electoral, intentaron asesinar a Jair Bolsonaro. Y en el caso de España, aunque no era un dirigente tan notable, también intentaron asesinar a Alejo Vidal Cuadras, ex miembro del PP y cofundador de Vox. Es decir, este caso no es en absoluto un hecho aislado, es algo que tiene precedentes y seguramente no va a ser el último caso de magnicidio o de asesinato político hacia un líder de estas características. Y en todos y cada uno de estos casos, por no hablar de otros tantos que me habrán faltado, hay un denominador común: motivaciones estrictamente ideológicas. No es casualidad en absoluto que todos los casos antes mencionados y los que vendrán, porque ya os aviso de antemano que vendrán más, son de líderes principalmente del espectro liberal conservador, es decir, de la derecha, y que posteriormente la izquierda o bien salga a reivindicarlo o bien se llame al silencio. Ya hablaremos más en profundidad de esto más adelante. No estoy diciendo en absoluto que la izquierda, el socialismo, el progresismo, la socialdemocracia consista fundamentalmente en matar gente de derecha o que toda la gente de izquierda sea así. Sin embargo, cuando empiezas a notar que la vasta mayoría de los últimos asesinatos políticos han sido a líderes de derecha, empiezas a notar un claro patrón. Sin embargo, lo realmente llamativo y la razón fundamental por la que este vídeo es realmente importante y no es solamente un memorial de Charlie Kirk, es fundamentalmente que la izquierda, lejos de salir a condenar el asesinato como corresponde a porque ha sido un asesinato, la vasta mayoría de la izquierda, en un ataque de infinita ignorancia e imbecilidad, ha salido a blanquearlo, a justificarlo o incluso a burlarse de él. Estamos hablando no solamente de usuarios de internet, sino de comunicadores en general, de voces importantes de opinión e incluso medios de comunicación. La mayoría no se han centrado ni siquiera en la muerte de Kirk, sino que en un hecho de ingeniería lingüística bastante bien pensado porque son periodistas y saben lo que hacen. Lejos de hablar del asesinato, se han dedicado a llenar las portadas con titulares en plan "Muere el ultraturbo megaderechista Charlie Kirk". Y no solamente estamos hablando de medios de los que este tipo de artimañas se podrían esperar, como por ejemplo La Izquierda Diario, El País o derivados. Estamos hablando incluso de medios como el New York Times y la CNN. Pero en general lo más llamativo realmente son las reacciones de los propios usuarios y de la propia gente que comenta. El que debería ser simplemente tomado como lo que es un trágico y absolutamente condenable asesinato político a una persona por dar su opinión, y ni siquiera dar su opinión, someter su opinión a debate, porque era lo que hacía Charlie Kirk, se ha convertido de algún modo extraño y retorcido en un debate sobre si está bien matar gente que piensa diferente. Y ahora vendrá muchísima gente a ponerme diferentes citas de él, en plan, esto es un discurso de odio y por lo tanto, esta es la carta clave, por lo tanto se tiene que ser intolerante contra la intolerancia.
Ese es el principal argumento que se ha estado utilizando para, insisto, de un modo retorcido, justificar, blanquear e incluso apoyar el asesinato a Charlie Kirk. Es decir, la lógica que ha imperado en esta retórica ha sido, como Charlie Kirk ha dicho cosas feas, entonces se merecía ser asesinado. Y esta es la evidencia más absoluta de un problema que, aquí sí quiero ser extremadamente tajante, he visto predominantemente en la izquierda, que es la degeneración moral y ética de la defensa de las ideas. ¿A qué me refiero? Las ideas, por mucho que no te gusten, se defienden y se atacan con ideas, es decir, a través de la palabra. Y eso era precisamente lo que hacía Charlie Kirk. Como he mencionado, Charlie Kirk, a pesar de que puede que no te gusten sus ideas, él hacía mucho esto de ir a las diferentes escuelas, incluso universidades, a discutir, a debatir sus ideas con gente, incluso con alumnos, que no piensan en absoluto como él. Y eso es defender tus ideas desde las ideas. El problema es que a partir de que el progresismo principalmente se ha convertido para sí mismo en un adalid de la moral, de lo bueno, de todo lo que está bien en este mundo, ha empezado a ver al resto de las ideologías no solamente como ideologías erróneas dentro de su cosmovisión, que no comparten sus mismas ideas, o incluso ¿por qué no decirlo?, ideologías nefastas para ellos, sino como una absoluta plaga a erradicar. Y la consecuencia final es esto. Esta es la consecuencia final de entender a tu enemigo, a tu adversario político, no como un ser que tiene ideas terribles a tu punto de vista, sino como un mal a exterminar, de no entenderlo como sus ideas, de no juzgar las ideas desde el plano ideológico, sino que intentar juzgarlo por su sola existencia, por el solo hecho de cometer el atroz crimen de dar su opinión que no te gusta y llamarlo discurso de odio. Y con esa etiqueta de que se combate al discurso de odio, se puede permitir absolutamente cualquier cosa. Te puedes permitir censurar gente que no opina como tú. Te puedes permitir quitarle los espacios que libremente esa gente tiene derecho de ocupar. Y te puedes permitir asesinarlo. Y por eso es que hay tanta gente que hoy día están justificando el asesinato a Charlie Kirk. Y así es como los paladines del amor de la clase que sea y de la diversidad, ignorando completamente la diversidad más importante que hay, que es la de opiniones, se terminan convirtiendo en los mayores odiadores de todos. Y así terminamos viendo escenas dantescas de auténticos oligofrénicos, justificando, riéndose del asesinato de Charlie Kirk, como si, literalmente, cito, se lo mereciera. Y aquí viene también una grandísima hipocresía, porque pensémoslo de la siguiente manera. Si Charlie Kirk, en lugar de ser un activista trumpista y conservador, hubiera sido un activista de izquierdas y pro-LGBT, esta misma gente que hoy sale a burlarse, a justificar y a decir que estuvo bien porque se lo tenía bien merecido, esa misma gente ya habría salido a quemar Madrid, Barcelona, Ciudad de México, Santiago, Buenos Aires, todas las ciudades de Reino Unido y todas las ciudades de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque para unas cosas son asesinatos a líderes sociales que defienden las causas justas y las causas nobles, y para otras son asesinatos a los del discurso de odio, a los fascistas que merecen morir. Y esto es profundamente estremecedor para una persona como yo, que se dedica a hacer este tipo de vídeos, a hablar sobre política, a hablar sobre cuestiones de este estilo. ¿Por qué? Porque entonces uno se pregunta, ¿quién es el siguiente? ¿A quién es el siguiente al que van a decir que su karma es ser asesinado por discurso de odio? ¿A Ben Shapiro? ¿A Jordan Peterson? ¿A Agustín Laje? ¿A mí? Evidentemente yo soy un canal muchísimo más pequeño, pero no deja de ser estremecedor pensar que si en algún momento llego a tener estos números, mi karma va a ser, o podría llegar a ser asesinado por discurso de odio. Y esto es lo más grave de todo. ¿Quién fija realmente lo que es el discurso de odio? Evidentemente hay frases de Kirk que probablemente no te van a gustar. Seguramente va a haber frases de él que no te van a gustar. Eso amerita ser asesinado realmente. Decir cosas amerita ser asesinado. Ahora, pasando a un ámbito más pragmático, ha habido otra gente que ha dicho que sí, efectivamente, Kirk se merecía morir, pero porque él defendía a muerte la segunda enmienda, que es la de la libre tenencia de armas. Y en este sentido, él habría muerto por la propia enmienda que él defendía, porque fue asesinado por arma de fuego. Y permitidme deciros que esta es una lógica profundamente estúpida, no os imagináis cuánto. A ver, vamos a hablar del tema de la tenencia de armas. Estados Unidos tiene, ¿desde qué es Estados Unidos con esta segunda enmienda que permite la libre tenencia de armas? De modo que uno cabría esperar que la historia de Estados Unidos es profundamente violenta y que todo el tiempo han estado sucediendo hechos como este estilo, por lo que ya no debería ni siquiera sorprendernos. Sin embargo, esto no es así.
Hasta hace solo 30 años, este tipo de acontecimientos no eran nada comunes. Por supuesto que existían, pero no eran tan comunes como lo son hoy en día. Además de eso, si nos trasladamos a la actualidad, países que tienen incluso más incorporada la cultura de las armas que Estados Unidos no son así de violentos. Por ejemplo, Suiza. Suiza es uno de los países más armados del mundo. Prácticamente cada suizo tiene en su casa un arma propia, un rifle de asalto si quiere, y lo puede llevar a la calle. Y eso no significa que todo el tiempo estemos viendo atentados, magnicidios, ataques políticos contra divulgadores de ninguna tendencia. Es decir, el tema no son las armas. El problema es que ahí fuera hay indeseables sibarias que piensan que está bien asesinar a alguien por sus ideas políticas, porque no les gustan sus opiniones, porque son muy violentas y porque son discursos de odio y por lo tanto se lo tienen bien merecido. Y el problema mayor es que hay un grupúsculo, por desgracia aún mayor que el primero, de auténticos deforestados mentales que salen en redes a celebrarlo, a justificarlo, a decir que está bien que lo hayan matado porque Kirk era muy facha. En definitiva, ese es el precio a pagar por defender tus ideas y tener llegada a un público masivo. Y especialmente al calor de la evidencia, si tus ideas son contrarias al progresismo. La reflexión después de todo es: matar está mal. Charlie Kirk no era un asesino, no había matado a nadie. No era alguien que se mereciera ser asesinado porque no había arrebatado otra vida antes. Y desafortunadamente, esta conclusión, que debería ser súper obvia, no es tan obvia para un grupo no menor de absolutos degenerados que se dedican a blanquear criminales. Y para los de mi sector, los de derecha, mayormente liberales y conservadores, nunca olvidemos el comportamiento que han tenido estos auténticos indigentes mentales que han salido a blanquear, justificar y celebrar el asesinato a Charlie Kirk. Porque el día de mañana, que Dios no lo quiera, pero el día de mañana, si asesinan a un líder de izquierdas, un líder progresista, un líder socialista, que no ha asesinado a nadie, esto es muy importante, que no ha asesinado a nadie, no quiero vernos justificando este tipo de salvajadas. Las ideas más fuertes son las que no se tienen que imponer con violencia, y esa es la reflexión que quiero que nos llevemos el día de hoy. Somos mejores que eso. Perdonadme de verdad la desprolijidad del vídeo de hoy, no he tenido ni siquiera guión. Consideré que era más prudente y más auténtico realmente expresar mi verdadero sentir sin un guión, simplemente con una pequeña escaleta de puntos importantes a mencionar y ya está. Y finalmente me quiero ir con esto. Yo sé que este vídeo no le va a llegar a la familia de Charlie Kirk, pero en caso de que le llegara, y desde aquí lo digo, mis más profundas condolencias, de todo corazón, lo que le ha pasado, porque él era padre de familia también, y lo que le ha pasado es algo que no le deseo absolutamente a nadie, de todo corazón lo digo, mis más profundas condolencias, que Hashem Yitbaraj, Dios, les permita sobrellevar, transitar este duelo de la mejor forma posible, y que Dios guarde a Charlie Kirk en su gloria. Espero este vídeo te haya resultado interesante. Muchas gracias por tu atención y sin más que decir, libertad y vida.